Bienvenido a Líderes Visionarios, el podcast de los que ven más allá y saben que están aquí para transformar el mundo. Sabes que tienes el poder de crear el futuro, pero a veces te cuesta conectar con el presente. Aquí hablamos de liderazgo como autogobierno, de visión como certeza y de cómo dar pasos firmes para manifestar esos sueños que a veces te quitan el sueño. Porque no estás solo, somos muchos los líderes visionarios que queremos hacer realidad lo que imaginamos. Empecemos. Hoy en Líderes Visionarios tenemos a una invitada muy especial que seguramente ya conoces, nuestra anfitriona Jade Sánchez. Jade es fundadora y directora general de Desires, una consultoría de cultura y comunicación corporativa con 25 años de trayectoria que ha acompañado a líderes y empresas en distintas etapas de crecimiento. En este episodio, Jade nos comparte la historia detrás de Desires y cómo reconectar con su propósito transformó no solo la manera en que trabajamos y nos relacionamos, sino también el valor único que hoy ofrecemos a nuestros clientes. Un recorrido lleno de aprendizajes que seguro inspirará a quienes buscan liderar con visión, congruencia y auténtico impacto. Bienvenida a tu propio podcast, Jade. ¿Qué tal estás? ¿Qué se siente? Muy bien, contenta, también un poco nerviosa porque no es lo mismo hablar de alguien más que hablar de ti mismo, ¿no? Que mirar hacia adentro y saber que alguien más lo va a compartir. Hay que haber superado algunas cosas por ahí, ¿no? Como el miedo al rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, pero bien, contenta. Así que disfrutemos esto. Pues bienvenida, Jade, a este podcast que es tuyo y de todos y de todas las que nos están escuchando. Y pues me gustaría empezar por el principio porque después de 25 años de trayectoria, como dijo Eva, seguramente hay un recorrido largo y hay mucho que contar, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo en los próximos minutos. Y me gustaría preguntarte, Jade, ¿cómo inició Desires y qué te impulsó a fundarla? Fueron, yo creo que varias cosas. Tendría que remontarme a, creo que tenía como 7 años y yo desde entonces tenía muy claro que quería trabajar por mi cuenta. Yo así lo decía, ¿no? No se hablaba de emprendedurismo en el lugar donde yo crecí, pero yo decía eso, yo quiero trabajar por mi cuenta y mi referente era mi padre, ¿no? Yo lo veía que él trabajaba con mucha libertad, ¿no? Y siempre fue muy creativo, muy emprendedor, siempre traía un proyecto nuevo y a mí eso me entusiasmaba mucho, entonces tenía muy claro que iba a seguir ese camino. Y también otra fuente de inspiración fueron las historias que me contaba mi madre de mi abuelo, de su papá. También fue un hombre muy emprendedor y pues ambos fueron referentes para mí y todavía es algo que me conmueve porque los admiro, los admiré todo el tiempo, los admiro y fueron inspiración para fundar mi propia empresa. Esa fue una razón. Otra razón es que cuando estudié la carrera de comunicación, eh, fue un poco azarosa esa decisión de qué estudiar, ¿no? Yo tenía muy claro que iba a ser una carrera, pero fue un proceso complejo esto de decidirme a esa edad, ¿no? Que ahora ya lo decimos claramente, que a esa edad no tenemos la madurez para elegir, y para mí fue así, fue una decisión difícil. Pero recuerdo muy bien que en esa búsqueda de esa respuesta, ¿no? De qué estudiar, por ahí alguien me dijo, estudia relaciones públicas y me hizo sentido, no supe por qué, pero me hizo mucho sentido y decidí irme por ese camino, estudié comunicación, que fue donde yo encontré cabida a las relaciones públicas y dentro de la carrera, más o menos ya hacia el final, cuando tuvimos justo las materias de relaciones públicas, comunicación organizacional, fue lo que realmente me interesó, ¿no? De la carrera de comunicación. Y entonces empecé a sentir esa curiosidad de hacer algo en relación con la comunicación en las empresas. Y una de mis maestras, Alicia Urbina,
después coincidimos en la maestría, una maestría en publicidad, que fue pionera aquí en Veracruz, en la Universidad de Cristóbal Colón. Coincidimos ahí y coincidimos en querer emprender, ¿no? Estábamos como en el momento idóneo las dos y queríamos hacer justo eso, comunicación organizacional. Y chistoso porque estudiamos publicidad y lo lógico era que hubiéramos abierto una agencia de publicidad, pero dijimos, ¿sabes qué? Publicidad es algo que ya empieza a tener mucha presencia en Veracruz y las dos teníamos interés en hacer comunicación organizacional. Entonces, bueno, emprendemos con esa intención de hacer algo que sentíamos que hacía falta en las empresas, ¿no? Las dos coincidíamos en que es mucho lo que la comunicación podía aportar a las relaciones humanas, a los ambientes de trabajo, a las culturas, y no se estaba haciendo en las empresas. Entonces, eso fue mucho de lo que nos impulsó a fundar Decires. Puedo percibir cómo desde que estabas chiquita tenías esta visión, que a lo mejor no muy clara, pero que ahí está presente y 25 años después de fundar Decires, hoy sigue existiendo como esa esencia que tú nos compartes, ¿no? Desde cuando eras chiquita. Y hablando de la historia y sobre todo también de lo que te llevó o les llevó en este caso a Alicia Urbina, la fundadora también de Decires hace 25 años y a ti a crearla, vamos a empezar por el nombre, porque es un nombre poco común y también Ya sé. poco común para el giro, ¿no? Y quisiera que nos compartas cómo nace el nombre de Decires, qué significa y qué representa o ha representado en la historia. Sí, fíjate que justo es que nos movía eso, hacer algo que sentíamos que no se hacía, ¿no? Como primero la comunicación en las empresas y luego dijimos el nombre de la consultoría, ¿qué nombre le ponemos? Y era muy típico usar los apellidos, ¿no? De los socios o poner un nombre muy descriptivo de consultoría de comunicación y tal. Eh, y dijimos, no, queremos un nombre creativo, diferente, algo que no se sienta tan empresarial, tan, Eva, voy a usar una palabra que tú usas, tan encorsetado, ¿no? Que acá no la usamos, pero me encanta porque lo describe muy bien. Entonces se le ocurrió a Alicia ese nombre, porque otra condición era que tuviera que ver con comunicación, porque Decires tiene que ver con comunicación. Entonces fue así como surgió. Ojalá nunca le pregunté cómo se le ocurrió o de dónde, pero era eso, algo que sonara distinto, más fresco y que tuviera que ver con comunicación. Y bueno, Decires, resulta que además es que lo común es que se diga los díceres, o sea, en los pueblos, en los ranchos, cuando dices es que los díceres, te refieres a lo que se cuenta por ahí, lo que, como hasta un poco los chismecillos, ¿no? Lo que la gente anda diciendo. Pero la palabra correcta es decires. Y nos gustó, se nos hizo justo así, diferente, fresca. Y pues de ahí viene el nombre. Y lo interesante de todo es que en ese momento para nosotros hasta ahí quedó, ¿no? Como diferente y que tenga que ver con comunicación. Ah, perfecto. Pero recién, y ya es algo que les tocó a ustedes, que compartimos las tres, nos dimos cuenta que el nombre también aportó a la identidad de la empresa. Porque nosotras queríamos hacer comunicación en la empresa, pero como que lo decíamos así, comunicación en la empresa, ¿no? Pero lo que se dice por ahí tiene que ver con tu reputación, con la imagen que proyectas afuera, con lo que se dice afuera. Entonces, el nombre te deja ver que Decires tiene que ver con comunicación y con una comunicación integral, ¿no? De adentro y de afuera. Que lo que se dice afuera sea un reflejo de lo que se vive adentro. Así que bueno, todo eso alrededor del nombre de Decires, que por cierto, hay quien nos dice de repente Decires, porque existe este nombre común, ¿no? Este nombre, perdón, de persona, pero no importa, o sea, al final creo que es parte de ese juego que buscábamos que fuera un nombre distinto, al grado de que
pues cada quien de repente nos dice cómo lo entiende, pero el nombre es Desires. Me gusta mucho que compartas esto porque muchas veces pues no hay como esa curiosidad por saber de dónde viene el nombre y justamente el nombre, como tú lo dijiste, es lo que te da identidad y aparte es lo que te da como la señal o el mensaje, es como si fuera como la carta de presentación, pero esa carta de presentación tiene un sentido que a veces está ahí, ¿no? Como en esa primera idea, en ese primer momento que se te ocurrió. Y bueno, pues ya ahorita a lo largo de los siguientes minutos nos vas a compartir hasta dónde te ha llevado reconocer como la esencia del nombre a lo que hoy hacemos en Decires. Nos has contado el origen, ¿no? Desde que eras jovencita, cuáles eran tus inquietudes, quién te inspiró. Nos has contado el nombre también, que tiene que ver con la comunicación. Pero nos gustaría que nos compartieras qué es o quién es Desires hoy en día y cómo has sido, qué etapas has pasado para que hoy en día seáis lo que, o seamos lo que somos. Bueno, me encanta que digas somos, Eva, porque esto ha sido un trabajo de equipo. No hubiera sido posible para mí que hoy tengamos esa claridad de quién es Desires después de 25 años, porque antes llegó a ser incómodo para mí que me preguntaran ¿y quién es Desires? ¿Y qué hace Desires? Porque no tenía una respuesta única ni consistente. Y que hoy podamos decirlo es gracias a que hemos hecho ese trabajo juntas. Y decía, bueno, con Monse en una segunda etapa y contigo, Eva, pues de manera muy azarosa, ¿no? En una formación que también fue bien importante para mí, para poder llevar esta nueva etapa de Decires adelante. Y bueno, hoy somos una consultoría, que siempre hemos sido una consultoría, siempre hemos trabajado con ese enfoque de cultura y comunicación corporativa. Y justo tiene que ver con haberle puesto a la comunicación de nuevo ese lugar central que siempre ha tenido en Decires, por lo que les contaba de su origen, ¿no? Y la importancia que tiene en las empresas el ser leal a ese origen. Eh, entonces, en nuestro caso, la comunicación siempre había estado por ahí, de hecho está entre nuestros pilares de cómo trabajamos, pero no le habíamos dado ese lugar central, como digo, que tiene, ¿no? Y tiene un lugar central porque hoy lo que hacemos es conectar tres ejes bien importantes. La identidad de la empresa, justo porque para nosotros ha sido un proceso de mucho aprendizaje, este de la identidad, de quiénes somos. Conectamos la identidad, la cultura, porque esa identidad no es real si no se vive. Tiene que ser parte de la cultura. Y el otro elemento que conectamos es el de la reputación, ¿no? Como decía, el mismo nombre ya nos dice a qué nos dedicamos. Y esa reputación tiene que ser ese resultado de lo que se vive y que está alineado con lo que se es, ¿no? Entonces, eso es lo que somos hoy, lo que nos define y, y bueno, incluso como decía, ha sido un trabajo de equipo, entonces lo que ustedes quieran compartir también aquí está perfecto. Pues a mí me da mucha emoción porque también creo que, bueno, desde mi experiencia he acompañado a Desires no tan solo en esta etapa, sino también he sido parte de esa transición, porque por mucho tiempo Desires se enfocó mucho en un área específica dentro de la empresa y ahora es como una parte muy integral, entonces me da mucho gusto que hoy podamos, no tan solo comunicar y transmitir lo que somos, sino vivirlo e integrarlo, ¿no? Que creo que eso es algo que las empresas buscan, cómo conectamos todo lo que ya tenemos, porque a veces no se trata de hacer más, sino simplemente conectar lo que ya se es, lo que ya se tiene y lo que ya se hace. Fíjate que ahora que hablas de la integralidad, siempre fue algo que también estuvo presente, poder acompañar desde esa mirada integral a las empresas, pero yo en algún punto me confundía y cuando pensaba en integral yo decía, pero es que entonces, ¿de qué se trata?
y muchas veces eso también nos llevó a asumir proyectos de todo tipo, ¿no? De procesos, de estrategia, a lo que nunca le entramos fue ni legal, ni finanzas, ni nada de eso, pero casi, casi, ¿no? Entonces, no era, hablando de integralidad, no se trataba de eso, sino la integralidad de la comunicación. O sea, por eso tan importante poder recuperar ese hilito, ese origen, porque fue lo que terminó de configurar, ¿no? A qué nos referíamos con acompañar de forma integral y también por el concepto de comunicación que hoy tenemos en Decires, porque hace 25 años, si nos hubiéramos arrancado realmente como consultoría de comunicación, yo creo que quizá estaríamos haciendo producciones de video y producciones digitales o no sé, algo parecido. Y en realidad todo el aprendizaje que hemos tenido al haber incursionado en gestión del talento, particularmente en gestión del talento y haber entendido del comportamiento humano, de las relaciones humanas, que necesitábamos mucho entender eso, nos ha dado un concepto de comunicación distinto, porque para decir es comunicar, es transmitir desde la congruencia, transmitir desde el ejemplo. Y entonces cuando hablamos de comunicación, en este puente de identidad, cultura y reputación, hablamos de que se viva, por eso insistimos en la importancia de que sea algo vivo y no solamente algo puesto en la pared o en algún documento que cumple con el requisito. Fíjate que has dicho una cosa muy interesante y muy importante, y es que nos estás diciendo que todo lo que has vivido a través de Desires, o todo lo que ha vivido Desires, ha sido importante, imprescindible para llegar donde habéis llegado, a pesar de que tú estás reconociendo que no estaba realmente conectada con su esencia. A mí me gustaría que nos compartieras cómo ha sido ese proceso de conectar con la esencia. Ok, pues bueno, hubo una primera etapa muy prolongada que, que le hemos llamado, coincidimos acá las tres, ¿no? Le hemos llamado una etapa de sobrevivencia. Es decir, yo creo que las empresas tienen una capacidad muy grande a veces y tiene que ver mucho con el espíritu de sus fundadores. Cuando tienes esa resiliencia tan fuerte, eres capaz de subsistir muchos años y no necesariamente en las mejores condiciones, ¿no? Eh, entonces, esto que se dice, ¿no? De que las empresas, si no haces lo que tienes que hacer a los 3 años, mueren y tal, creo que es real, pero también en mi experiencia puedes vivir muchos años sin crecer realmente y solo sobreviviendo y muchos años, ¿no? Entonces, bueno, fue una primera etapa en donde el foco estuvo justo en permanecer, en adaptarnos, en digamos que lo que el mercado nos ofrecía, nosotros lo aprovechábamos para poder seguir teniendo vigencia, ¿no? Y con renovaciones constantes. Sin embargo, le llamo de sobrevivencia porque no estábamos conectados con nuestra esencia, ¿no? Por eso le llamo así, porque esta esencia original de la comunicación no estaba consciente y mucho menos desde la concepción que les comparto ahora, ¿no? De vivirla. Entonces esa fue una primera etapa muy prolongada. Después vino esta necesidad de, pues un punto de inflexión, ¿no? Porque es o te sigues así y te sigues en un cierto nivel de desgaste, porque cuando vives así hay un nivel de desgaste, o realmente te encuentras a ti mismo, ¿no? Es como los procesos personales, exactamente igual. Las empresas yo creo que son igual de complejas, o no sé si más de complejas que los procesos personales, pero muy parecido. Entonces, como persona, llega un punto en el que tienes que decidir, o sigues en el caos o te encuentras a ti mismo. Lo mismo pasó con la empresa. Y de hecho, ahora que lo comento, fue un proceso a la par, ¿no? Si yo no hubiera hecho también ese proceso personal de empezar a conocerme y empezar a encontrarme a mí, tampoco lo hubiera podido hacer con Desires, ni las hubiera conocido a ustedes, ni todo lo que ha pasado, ¿no? Porque esa etapa de sobrevivencia era también un reflejo de cómo vivía yo mi vida,
porque si me hubieran preguntado también, ¿y quién es Jade? ¿Y a qué viniste a esta vida? Yo tampoco hubiera tenido respuestas, así como cuando me decían, ¿y qué hace Desires? Pero realmente, ¿qué es Desires, no? Entonces, este paralelismo es real, siempre es un reflejo de ti lo que hay a tu alrededor, ¿no? Lo que nos ha enseñado el coaching, los resultados que tienes, tienen que ver con una realidad interna. Entonces, etapa de sobrevivencia, luego esta etapa de donde hubo este punto de inflexión, una formación bien importante que justo se llamaba emprender con propósito o empresas con propósito, algo parecido, ¿no? Algo parecido, pero la palabra clave era propósito. Entonces, yo siempre había buscado esa respuesta de quién soy y no sabía que también para Desires, ¿no? ¿Quiénes Desires? O que estaban relacionadas. Entonces, esta formación justo dio en el clavo, ¿no? O sea, porque además es el primer módulo o de los primeros módulos, así como propósito, porque si eso no está claro, entonces todo lo demás está desalineado, justamente. Y ahí conozco a Eva y pues empezamos a tener pues mucho contacto fuera de la formación, incluso con otras compañeras. Fue una formación que me aportó muchísimo porque además fue la primera vez que yo fui parte de un grupo que después se acompañó a crecer. Para mí también fue un ejemplo de cómo crecer o cómo más bien es mejor crecer en equipo, es mejor crecer en conjunto, ¿no? Y que es algo que ahora vivimos acá en Desires, pero empezó ahí también en esa formación. Eh, entonces, esta etapa de reconectar con el propósito empieza con esa formación y resulta que Eva tiene esa especialidad, ¿no? O sea, resulta que si no hubiera sido por eso, se me hubiera quedado corta la formación. O sea, yo me hubiera quedado como con un propósito un poco todavía desde la mente, pero Eva nos empezó a dar ese acompañamiento eh, para poder dar con el propósito genuino, que además es primero el tuyo, ¿no? Porque así fue. O sea, primero es tu propósito de vida, porque lo que te impulsa a crear lo que sea, siempre viene de ti. Entonces, eso que tú gestas y que tú entregas afuera, está íntimamente relacionado contigo. Por eso es tan importante, aunque en este momento a los que lo escuchen les suene raro, pero es tan importante que las personas que están en una empresa conecten personalmente con esa empresa, porque es que esa es la única manera de que lo sientas tuyo. Y no me refiero a que les des acciones, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino a una conexión de sentido de vida. Y bueno, Eva nos da ese acompañamiento es súper atinado y por eso ahora es parte del equipo y ahora acompañamos a los clientes en ese proceso de reconocer esa identidad, porque también aquí debo aclarar algo, no necesariamente la empresa tiene que estar en el punto en que estaba Desires, de no tengo idea, no me queda claro, no, sino que a veces pensamos que es claro, pero cuando no lo estamos viviendo, entonces hay algo ahí que pudiera estar desconectado entre lo que estamos viviendo y lo que decimos que es la identidad, porque tendría que ser algo que esté puesto en ti, que tú seas eso. Esta etapa de reconectar con el propósito, les decía, fue bien importante que fuera a través del propósito personal, porque además es que no hay otra manera de hacer que la empresa tenga cambios si tú no eres el primero que experimenta esos cambios. Bien, una siguiente etapa, una vez que ya pudimos reconectar con el propósito, fue una etapa en la que yo le llamo de cambio de paradigma, que fue necesaria, porque fíjense, muchas veces uno dice ya, y que me pasó a mí, ya lo tengo, ya, por fin tengo un propósito, por fin tengo claro para qué está la empresa, para qué existe. Eh, y mi primera impresión fue como lo que sigue es ahora con qué servicios cumplimos ese propósito. Incluso eran mis palabras, ¿no? Cumplir el propósito.
Entonces estaba mucho como en el deber ser todavía, ¿no? Como, ok, ese es el propósito, ¿cómo le hago para cumplirlo? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Eran mis preguntas. Pero esas preguntas no son las preguntas correctas, porque el propósito no tiene que ver con hacer, o por lo menos no es lo primero, sino que tiene que ver con ser. Y entonces ahí me di cuenta y me di de topes porque nos tocó vivirlo a las tres, ¿no? Casi un año de trabajar en cómo le hacemos con los servicios y qué hacemos y qué le ponemos, pero seguíamos siendo las mismas, o por lo menos hablo por mí. Yo seguía siendo la misma, mi mentalidad era la misma, seguía relacionándome desde el mismo lugar y entonces, pues de nada servía, ¿no? O sea, los resultados eran los mismos. Hasta que tuvimos pues no sé si otro punto de inflexión, pero ya a nivel de equipo, ¿no? Donde nos pudimos dar cuenta que necesitábamos atravesar esos aspectos que nos quedaban de la supervivencia, ¿no? Porque cuando uno vive mucho tiempo en la supervivencia, lo que traes es ese alerta, ¿no? Tu sistema nervioso está todo el tiempo alterado, traes la prisa, o por lo menos hablo por mí otra vez. En mi caso es como la prisa, la urgencia, lo que sigue, ¿no? Entonces, todo eso no te permite conectar con el propósito, porque el propósito no está en el sentido de urgencia y en el estado de emergencia, o está en la confianza, está en tus dones, en aquello que, que vienes a entregar desde lo mejor de ti. Y lo mejor de ti no va a salir en un estado de emergencia y de miedo y de control, ¿no? Entonces, fue muy importante ser conscientes de que todavía estaba de este lado y que teníamos que, y aparte, no es que como que ya me pasé y ya no regreso, obvio no, pero conciencia, ¿no? Conciencia desde dónde estoy haciendo las cosas. Ya que pudimos hacer eso, otra vez Eva, que siempre ha sido esa guía en lo estratégico, me acuerdo que dijo, es que no se trata de hacer más servicios o qué hacer con los servicios, sino desde dónde los entregamos, ¿no? Y entonces ahí hicimos ajustes para brindar los servicios de una manera diferente, que esa fue la clave, brindarlos de manera diferente, poniéndoles esa esencia y no desde qué les ponemos, porque a mí me costó mucho esa transición del hacer al ser, ¿no? ¿Qué le pongo al servicio? No, 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 volteate a ver a ti, si tú estás transmitiendo eso que dices que haces, ¿no? Y entonces creo que ahí, no sé si coinciden conmigo y ahí sí me empiezan a acompañar también a contarles, pero yo ahí empecé a sentir que estábamos empezando a vivir el propósito, o sea, cuando justo le dimos la vuelta del hacer al ser. Les decía que pasamos por este cambio de paradigma que fue súper importante para después poder alinear, ¿no? O sea, poder alinear prácticas. Porque claro, después de que comprendí que se trataba de ser y no de hacer, empecé a ser más consciente de lo que no estaba alineado. Para nosotros es la guía, los valores, los pilares del propósito. Por ejemplo, uno de nuestros valores es la creatividad, otros el entusiasmo. Y entonces de repente veíamos cosas que íbamos a entregar a los clientes y era, oye, esto se ve creativo, esto transmite entusiasmo, no, pues la verdad no. Entonces empezamos incluso a cambiar la manera de comunicarnos entre nosotros y con los clientes porque ese entusiasmo no era algo de lo que teníamos que hablar, sino experimentarlo, sentir una energía de motivación, de ganas, y eso no es algo que compras, ¿no? Es algo que gestionas adentro para que sea real y que además lo interesante de esto es que te va conectando contigo. O sea, realmente otro descubrimiento para nosotros es que el propósito de la empresa ayuda a que las personas conecten con ellas mismas, ¿no? Es como que les pone el ejemplo. Eh, y entonces esta alineación es importante porque no es como algo que se quede ahí en lo etéreo, sino que lo traduces a estos lineamientos primero para que luego las prácticas sean coherentes con esos lineamientos y eso sea lo que de la mano de transmitirlo a nivel humano pueda ayudar a crear la cultura, ¿no?
es esa combinación de transmitirlo a nivel humano en todos los espacios y programas o estrategias que puedas diseñar para eso, como los encuentros que hacemos de team building con propósito, eh, la alineación, ¿no? De las prácticas a esa esencia de la empresa. Y una última etapa, que es la más reciente, que nos ayudó justo a terminar de redondear la identidad y a poder ahora compartírselas, fue una etapa a la que llamamos renacimiento o revelación, porque literalmente fue como finalmente poder ver a Desires, ¿no? En toda su identidad. Entonces fue como, para nosotros fue maravilloso porque veníamos de tener muy difusa, ¿no? Decíamos esa falta de claridad de quiénes somos a poderlo ver con claridad. Y fue clave el aplicarnos nuestro propio método, ¿no? El que habíamos diseñado para los clientes y que en nuestro caso había sido un tanto exploratorio porque lo fuimos descubriendo. Cuando nos lo aplicamos tal cual lo hacemos con los clientes fue cuando pudimos conectar todas las piezas, ¿no? Del rompecabezas y poder poner a la comunicación, como decíamos, como columna vertebral. Sí, has compartido, nos has dicho que pasaste por muchas etapas estando desconectada de esa esencia, pero a la vez has reconocido que es necesario pasar por esas etapas. Entonces, yo solo quería hacer un inciso, porque quien nos esté escuchando puede sonarle un poco incoherente esto, ¿no? Y el sentido que tiene es el que, a pesar de que todo es necesario, cada paso es necesario, no hace falta estancarse. Hay que pasar y hay que pasar página, no hace falta estar leyendo la misma página del libro una y otra vez para intentar comprenderla. Las páginas hay que pasarlas. A veces no comprendes la página que estás leyendo, pero tienes que seguir pasándola porque si no la pasas no vas a entender la página anterior, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, a lo mejor a ti es posible que te ocurriera pues que seguías intentando comprender desde la mente en lugar de vivir y sentir ese propósito paso a paso y de definirlo a través de sentirlo, ¿no? De cómo trabajamos en Desires, con los pilares, con los valores, para que sea coherente con lo que estás haciendo. Y es al Sí. final lo que tú dices, ¿no? El convertir esos mismos servicios que estabas prestando, pero desde otro lugar y desde otro sentir. Desde otra identidad, o sea, porque es eso, es otra versión de ti, como nuevamente el coaching nos ha enseñado, ¿no? Otra versión de ti. Y es que sí, justo ese bloqueo de estar ciclado mucho tiempo venía de mí, de yo estar ahí, ¿no? Porque si me preguntan, la clave para mí fue reconectar con mi corazón o volver a abrir el corazón. Básicamente eso fue, porque cuando vuelves a abrir el corazón es que vuelves a confiar, porque cuando no confías es porque tienes el corazón un poquito cerrado, algunos un poquito, otros mucho, ¿no? Mm. Entonces, ese volver a abrir el corazón fue necesario para lo que dices, Seba, porque ¿cómo sientes si tú mismo bloqueaste tu capacidad de sentir, no puedes sentir? Entonces, fue necesario volver a activar esa capacidad de sentir para poder conectar con esas otras capacidades, porque si no, ¿cómo creces si estás comprimido y todo lo contrario, ¿no? Contraído, pues no creces. El crecimiento es expansión, es apertura. Y hubo que pasar por esos procesos a nivel personal. Y por eso yo creo que en las empresas debemos ya quitarnos como el temor a hablar de eso. Es necesario que las personas pasemos por procesos personales de trascender aquello que nos impide crecer para poder empezar a crecer. Hemos hablado de la conexión del fundador con el propósito, pero claro, habrá gente que se preguntará, ¿y en una empresa donde hay 200 trabajadores, cómo se conecta? Más. O Ujú. 500 o 1000, como hemos llegado a trabajar. O que ya están en una cuarta, quinta generación y ya el fundador
¿no? Ya pasó, Ya no exacto. está aquí, ¿Cómo sí. se conecta ese propósito con el propósito de las personas? Porque sí que es muy importante que conecte el líder o el CEO, el director general con ese propósito para que lo pueda transmitir, pero él solo no puede transmitirlo al resto de las empresas. ¿Cómo se hace para que conecten las personas con ese propósito? Sí, o ya no son familiares los que dirigen la empresa, ¿no? Ya es un tercero. Pues a lo mejor me vas a ayudar tú misma a responderlo porque es donde tú nos acompañas en el equipo, pero yo lo que he visto es que justo la importancia que tiene de reconocer el origen, porque el origen no es lo único que configura la esencia, pero es algo que la define en mucho y que es muy potente y que trasciende tiempos, generaciones, porque es humano. O sea, para mí, lo que en el trabajo que hemos hecho en Decires y con los clientes es la virtud que tiene el propósito es que es algo, ¿cómo se dice? Que no pasa el tiempo, hay una palabra que se me va, atemporal, o sea, es atemporal y es humano. Y como es humano, pues no importa si hoy hablamos de no sé cuántas generaciones y no importa, porque en esencia todos somos humanos y por eso hablamos de esencia, porque en esencia nos parecemos un montón también. Entonces, otra cosa que yo he visto es que, por un lado, no es casual que las personas que están en una empresa estén ahí, porque hay una atracción natural y sabemos que todo está conectado. Entonces, hay una atracción natural por semejanza a esa empresa, por un lado. Y por otro lado, eh, al ser personas tenemos similitudes muy grandes. O sea, entre más nos vamos a lo humano, más nos parecemos y más fácil es conectar. Entonces, yo siento que eso es lo que ayuda a que independientemente de si la empresa es muy grande, si la estructura es muy compleja, si nació en 1800 o antes, de todos modos eso permanece. Incluso el propósito es algo muy permanente, evolutivo, sí, pero la esencia se mantiene y es lo que ayuda a que algo sea sostenible. Lo hablábamos un poquito antes de empezar el podcast, ¿no? O sea, al final, esto que hacemos en Decires, lo hacemos porque confiamos, esto que decíamos de conectar esa identidad, la cultura, la reputación, lo hacemos porque confiamos en que es lo que va a sostener a la empresa en el tiempo independientemente de las generaciones, de quién la esté dirigiendo, siempre y cuando se mantenga vivo ese propósito. Yo además lo que he observado es que cuando nosotros trabajamos en el propósito lo traducimos a algo que sea visible y comprensible a nivel mental antes de empezar el trabajo de integración, ¿no? Y eso que trabajamos es sobre todo los valores y los pilares, que es la manera de cómo se hacen las cosas. Cuando tú eso lo traduces y lo haces visible y tangible, nos encontramos con que las personas conectan con eso. No, una persona que no tiene un valor de superación que a lo mejor está asociado directamente al propósito de su empresa, es difícil que pueda permanecer en esa empresa. O a lo mejor resulta que lo que necesita es a nivel personal conectar con ese valor de la superación, ¿no? Y a través de esa conexión desde la necesidad esa persona también crece a la par que la empresa. Y ese crecer es lo que aporta ese sentimiento de pertenencia. Y bueno, Ujú, ya a nivel de recursos humanos ya sabemos que la pertenencia se traduce en resultados eh, total. económicos, en resultados de equipo, ¿vale? Así es como trabajamos en Desires cuando no trabajamos directamente con el fundador o con el CEO. Con los Ujú, equipos se trabaja desde este nivel. A mí me gustaría que nos compartieras, porque seguramente habrá muchos líderes, fundadores, directores que nos estén escuchando o personas en general, porque también esto aplica a cualquier persona.
¿cómo se puede llevar una empresa tantos años y sobre todo brindar servicios a los clientes desconectada del propósito? Y digo, entre comillas, desconectada del propósito, porque no significa que eso que estás brindando o ese servicio que estás dando a los clientes no sea un buen servicio, no tenga un buen resultado. O sea, eso no significa eso. Sin embargo, cuando ves la comparación de tu empresa desconectada del propósito y ahora tu empresa alineada y conectada con su esencia, puedes ver que las cosas resultan más fáciles. Entonces, ¿cómo ha sido? Quisiera que nos compartas un poquito porque hay muchas y muchas empresas funcionan así y no significa que eso esté en duda, Ujú. pues Tu la calidad, calidad, el tus servicio, resultados etcétera. incluso. Ujú. Exacto. Entonces, que Sí, nos compartas un poquito de esa diferenciación que tú has podido sí, observar a lo largo del recorrido de Decires y con los clientes sí. también. Sí, yo creo que la diferencia es que cuando no estás conectado con tu esencia, eh, el costo que pagas por dar esa calidad, por dar esos resultados es muy alto, Mm, porque es un costo en tu salud, en tu equilibrio de vida, no solo tuyo, ¿no? Ahora que entrevistábamos a José Luis de Maeda, lo decía, ¿no? Como cuando tú cuidas tu equilibrio de vida, puedes ver la necesidad que también tienen las demás personas en ese equilibrio de vida. Entonces, el líder pone la pauta. Entonces, si para el líder, hace poco escuchaba a alguien que me decía, yo trabajo 24/7, así, ¿eh? Yo trabajo 24/7. Y es que todavía parece ser algo como una cualidad, ¿no? Es como yo no me canso, yo puedo con todo. eh, y, y entonces, si tú pones esa pauta, pues el desgaste es de todos, ¿no? Entonces, el desgaste puede ser alto, ¿no? O sea, el poder lograr lo que se tiene que lograr es a fuerza de mucho esfuerzo. Y no es que estemos en contra del esfuerzo, o sea, nosotros trabajamos un montón. Es más, yo todavía lidio mucho con eso de tener mis espacios de no hacer nada, como dice Cristian Castro, ¿no? O sea, como esos espacios de no hacer nada, me cuestan todavía un montón. Pero cuando puedes, como decías, comparar el trabajar desde otro lugar, es muy distinto. Cuesta muchísimo la transición, muchísimo, porque está uno muy apegado a las formas en que uno conoce de trabajar, ¿no? Estás muy apegado, entonces dar el paso, a lo mejor podrían decir, sí, pues para ustedes es más fácil, son menos personas, no sé qué, y probablemente, pero la clave está en el enfoque del líder. Y también hemos visto cómo cuando el líder se enferma, por ejemplo, o está en un riesgo de salud muy grande, a veces ese es su punto de inflexión y puede decir, saben que yo ya no puedo seguir trabajando como venía trabajando, tengo que hacer un cambio en mi vida, muy forzado, pero muchas veces eso es lo que da el cambio, lo hemos visto con algunos clientes, ¿no? Entonces, la vida te da la oportunidad de que tú elijas sin tener que llegar hasta allá, ¿no? Como en hacer ese cambio en la forma que trabajas, porque trabajar desde la esencia se vuelve más expansivo, pero claro, un gran cambio tiene que ver con que no todo depende de ti ahora, ¿no? O sea, cuando dejas que el propósito te guíe, y cuando hablo de la guía del propósito es esa esencia, o sea, eso que ya la empresa es, eso que ya te está mostrando y que si tú no nada más abres tu corazón, sino también abres tu mente y tus sentidos y te vuelves más perceptivo, ¿sí? Y más de, a ver, que la vida te dé esas muestras de por dónde, se vuelve menos desgastante y aprovechas más todo lo que ya está ahí y que cuando estamos en el estado de emergencia no lo vemos porque estamos así, ¿no? Como como la imagen esta de la nubecita negra, ¿no? Y a ti te está lloviendo todo y todo lo demás está soleado y perfecto, ¿no? Pero tú estás ahí debajo de la nube negra, ¿no? En plena depresión y victimismo. Entonces, eh, es esa elección que obviamente hay que transitar, ¿no? De lo que no conoces a lo que hay que hacer un proceso, pero es un cambio radical en cómo trabajas,
en cómo se siente el trabajo, en cómo se experimenta, en equilibrio de vida, en las relaciones, ¿no? O sea, en relaciones que sí están basadas en la confianza, en relaciones igualitarias, porque aquí entre nosotros, eh, pues tenemos el permiso, ¿no? Y de repente a mí, aunque yo tenga la posición de mayor responsabilidad, a mí alguien me puede decir, pero eso también lo podrías hacer tú y me puede desafiar, ¿sí? Y yo estoy abierta a que me desafíe porque estamos buscando, ¿no? Estamos en ese camino de relaciones igualitarias porque es lo que realmente ayuda a crecer a las personas, que se sientan en esa libertad, en ese entorno en donde puedan conectar consigo mismas, con esa esencia justamente y poder dar lo mejor de ellas. Y eso solo es posible cuando como líder confías. Yo quisiera rescatar de esto que nos compartes justo el papel o la importancia que tiene el líder visionario de poder hacer un cambio de mentalidad e irlo, tú dijiste, hacer un cambio radical, sí, pero también progresivo, ¿no? Sí, Porque progresivo. muchas veces también esas decisiones impactan al equipo y el equipo, o sea, también lo hemos visto y lo hemos vivido como decires. Tú has dicho que el líder marca la pauta, entonces si la pauta es radical, también llevas al extremo al equipo y si es progresivo, pues vas paso a paso ¿Ves lo que pasa? acompañándose. ¿Cómo? Sigue, 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 te interrumpí a propósito, sigue, Monse. Ah, Sigue, o sea, es que eh, este ejemplo que está pasando ahora es justo lo que pasa, ¿no? En el equipo, y bueno, esto es parte de lo que vamos a compartir. Monse juega mucho ese rol aquí y a mí me ha ayudado mucho a ser consciente de esas inercias que yo traigo, ¿no? Como esta palabra que acabo de usar, radical, y que justo lo que pensamos tiene un efecto en lo que hacemos. Entonces, radical efectivamente me puede llevar a hacer cosas drásticas que el equipo no está listo, ni yo misma, y entonces nos vamos a tropezar, ¿no? Entonces, síguele, síguele, pero justo quería decirlo porque eso es lo que pasa. sí, y ahorita Eva, tú compartes porque también me gustaría escuchar tu perspectiva, pero justo la importancia que tiene el líder para marcar la pauta, porque creo que también el equipo te acompaña y te ayuda a crecer a ti como líder. O sea, tú como líder tienes la responsabilidad de decir, necesito cambiar de mentalidad y necesito hacer estos cambios. Y tú cuando los empiezas a hacer, el equipo, ya sea de manera consciente e inconscientemente, también empieza a, pues, a seguir ese camino, pero hay un acompañamiento. También por eso uno de nuestros valores es acompañamiento, porque así como tú dijiste ahorita, Monse juega ese rol, o sea, independientemente que tu rol sea a lo mejor más, hablando jerárquicamente, más alto que el mío, o sea, yo tengo la confianza y la, o sea, la comodidad de decirte las cosas, oye, mira, está pasando esto, claro, con una comunicación desde el respeto, ¿no? Y la claridad, pero se tiene esa confianza y eso se ha podido lograr gracias a que tú también has como tú lo dijiste, ¿no? También he estado abierta a eso y se ha podido como co-crear este cambio, porque tú como persona tienes una responsabilidad que es cambiar lo que tú como persona puedes cambiar. Pero hay otra parte que, sobre todo en las empresas, de que tú no lo puedes hacer todo sola o solo y necesitas a un equipo que también te acompañe y te rete, como tú dices, ¿no? Porque ellos son los que también impulsan este tipo de cambios y los mantiene. Por eso hablamos también hace ratito que compartías la historia y las etapas. Hablamos de que la cultura que se viva dentro también se refleje afuera porque las personas que trabajan en las empresas son las voceras. O sea, ellos terminan su jornada laboral y hablan de la empresa. La pregunta es, ¿qué están diciendo de la empresa? O sea, ¿cómo se sienten en la empresa? Y hay personas que incluso ya no trabajan ahí en la empresa y también siguen construyendo una identidad de la empresa, una marca, una reputación. Entonces, por eso es tan importante la experiencia dentro y también la experiencia afuera para que sea congruente, como tú lo dices. Entonces, me gusta o me gustó como lo que tú compartiste, porque también
no todos cae o recae en el peso del líder, sino también en el equipo que decide acompañarlo y que está ahí no por casualidad, ¿no? Sino por resonancia. Y bueno, lo has explicado súper bien. En la metodología sistémica con la que trabajamos nosotros, no se trabaja con un área nada más. Lo que se hace es buscar el equilibrio, ¿no? Y al final, eh, tú no puedes equilibrar una balanza si solo trabajas con una parte de la balanza. Tienes que trabajar con todas, ¿no? Evidentemente, es cierto que el líder es el que desde que tiene más responsabilidad, esa responsabilidad también se traduce en poder, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con un líder que ha integrado bien su propósito y es capaz de trabajar con ese equipo e ir guiando de manera adecuada para ir equilibrando esa balanza y todas las partes de la empresa, eso al final tiene una repercusión fuera. Y ya no solo por lo que el equipo vaya a estar diciendo, transmitiendo de manera directa con lo que dicen, ¿no? Sino que se está construyendo una identidad que tiene que ver con la comunicación a nivel amplio, ¿no? No solo con la comunicación interna de la empresa, sino con cómo comunica la empresa todo. Todo, estamos hablando de todo, desde una valla publicitaria hasta cómo se comunica y cómo transmite un líder en una entrevista o en una reunión de trabajo. Ahí van implícitas un montón de pequeños ítems, ¿no? Que es lo que al final construye una identidad y con lo que las personas y otras organizaciones conectan, ¿no? Con, al final, tus colaboradores, tus clientes, tus proveedores, otros colaboradores, pues la banca, se me ocurren un montón. Al final lo que conectan es con la identidad de la empresa, ¿vale? Y Sí. eso es lo que se trabaja a nivel global y en lo que intentamos poner equilibrio nosotros. Sí, y que otra manera de decirlo serían las relaciones públicas de la empresa, ¿no? O sea, digamos, todo el conjunto de sus relaciones, tanto relaciones internas como relaciones externas, la importancia que tiene esto y que no solamente tiene que ver con, ay, nos vamos a tomar el coctelito y esas cosas que a veces entendemos por relaciones públicas, sino la gestión de esas relaciones y que tiene que ver, cuando hablo de gestión, tiene que ver con lo que decíamos de establecer muy bien cuáles son esos lineamientos, en qué prácticas se van a expresar, de qué manera los vamos a alinear justo a esa esencia, cómo vamos a verificar que se mantengan alineados, etcétera. Yo, por último, quería hacerte una pregunta porque me surge una duda que me imagino que quien nos esté escuchando se puede plantear, ¿no? ¿El proceso de transmitir el propósito se tiene que trabajar a nivel integral toda la empresa o se pueden trabajar asuntos concretos o eventos concretos o áreas concretas? Voy a poner el ejemplo de lo que nos pasa con los clientes, porque ¿qué es lo ideal? Que se vuelva cultura en la empresa, eso es lo ideal, ¿no? Para que no estés dependiendo de que un tercero te ayude con eso. Pero si para iniciar tú dices, yo quiero que mi propósito esté muy presente en una actividad con mis colaboradores o quiero que esté muy presente en una actividad con mis clientes o con la audiencia que tú quieras, a lo mejor tengo aliados estratégicos y quiero que esté muy presente con mis aliados estratégicos, quiero que esté presente con los accionistas, ¿no? O sea, ¿en dónde quiero que esté presente el propósito? Eso se puede siempre y cuando se le dé vida ahí. Y entonces lo que nosotros hemos hecho es que nos piden acompañar ciertos encuentros, como los ejemplos que les estoy dando. Y entonces en esos encuentros, cuando nosotros ya les hemos ayudado y acompañado a reconocer esa esencia, entonces después esa esencia puede ser parte de esos encuentros porque ya está reconocida. Entonces ya sus elementos son claros y se pueden aplicar en un programa,
en un evento, o sea, obviamente estamos hablando de encuentros humanos, ¿no? O sea, donde haya personas con un objetivo a nivel de relaciones, por eso decíamos relaciones con todas las audiencias. Tú tienes un objetivo comercial o un objetivo de negocio, un objetivo estratégico, un objetivo relacionado con la pertenencia, con el compromiso, con lo que quieras lograr. Eh, Habiendo personas ahí, puesto que la transmisión más efectiva es la humana, de persona a persona, ahí se puede integrar el propósito. Ahora, eso no significa que es algo que instalas y ya no, o sea, es algo que está presente en ese encuentro. Obviamente, para que sea algo, eh, digamos, Consolidado. consolidado, constante, pues necesitas consolidarlo. O sea, para que sea algo que esté presente siempre, necesitas integrarlo de acuerdo a las etapas que comentábamos, empezando por los líderes, porque lo integren los líderes y entonces puedes integrarlo en la estructura de la empresa, ¿no? A través de lo que decíamos, los lineamientos, las prácticas y checar que esté presente en todo. Pero claro que si tú tienes una necesidad concreta, ahí puede estar presente y puede ser un punto de partida, ¿no? Porque tampoco te lo recomendaría como que, lo hago y ya no vuelvo a tocarlo, no tendría sentido, porque ya una vez que es como que fuiste a recuperar el santo grial, ¿no? O el tesoro, pues ahora aprovéchalo, ¿no? O sea, puedes decidir ya sea seguirlo haciendo presente en encuentros específicos o decidirte también a que sea parte de tu cultura. Ujú. Es buscar la coherencia, ¿no? Si ya que lo Sí. has implementado en un área o en un evento o lo que sea, En pues un momento. en un Ujú. momento de la historia o del ejercicio económico del año, el poderlo seguir expandiendo al resto de áreas y de ámbitos. Sí, 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 no se queda como un esfuerzo aislado, o sea, al final, aunque puede ser algo que tenga una potencia en ese momento, pues eso se pierde si no tiene continuidad, como todo. En resumen, hoy, ¿qué hacemos en Decires? ¿Nos puedes compartir, Jade? Claro. Somos una consultoría de cultura y comunicación corporativa, justo para ayudarte a poder conectar esa identidad real con tu cultura para que sea algo vivo y con tu reputación, para que lo que construyas afuera, la imagen, el prestigio que tengas afuera, sea resultado de esa congruencia. Y pues eso es lo que hacemos ahora y como decíamos hace un rato, ya sea en intervenciones concretas o en un acompañamiento integral. Beneficios puntuales que yo creo que es importante que las empresas y los líderes, ¿no? reconozcan de esto y el beneficio más grande es el crecimiento sostenible. Es el beneficio más grande porque cuando tú creces desde esta congruencia, y mantienes esa esencia viva, permites que la empresa pueda trascender sin necesidad de que el líder esté presente, el fundador esté presente, el heredero del fundador esté presente. Si te aseguras de que eso sea algo compartido, y miren, yo les pongo el ejemplo rápido aquí con Eva y con Monse. Yo en algún momento les dije, me siento muy feliz de que Decires ya no es solo algo mío, ¿no? Cuando ellas hablan de decires como si fuera yo y eso no tiene precio, porque entonces es algo que se transmite y que yo sé que ellas lo van a seguir transmitiendo o quien esté lo transmite y entonces eso es lo que te permite que sea sostenible. Y crecimiento es lo que todas las empresas queremos, o sea, seguir teniendo esa presencia y también incluso junto con el crecimiento, ser tu mejor versión como empresa, o sea, poder ofrecer esa autenticidad de quién eres realmente. Yo creo que eso es lo más valioso, o por lo menos creo que como es valioso en lo personal, también le veo el valor afuera, pero eso es lo más porque además o sea, es un cambio de paradigma trabajar
con el propósito porque dejas de preocuparte por el competidor, o sea, dejas de estar pendiente de qué está haciendo el otro, o sea, todo se vuelve un ejercicio más interno de florecer desde adentro, desde esa semilla que realmente eres, y entonces, pues qué bueno que el otro crezca, ¿no? Incluso hasta te da gusto que el otro crezca porque tú empiezas a tener confianza también en ti mismo, en tu empresa, en quien está haciendo, y más que competidores puedes empezar a ver colaboraciones afuera, o sea, se abre el panorama, como decía, a esta visión más integradora de tanto adentro como afuera, ¿no? Esta posibilidad de colaborar, de crecer en conjunto, que es posible cuando tú trasciendes tus miedos y estás en ese estado de confianza que te da la guía del propósito. Yo añadiría una última pregunta. ¿Cómo traducirías tú el retorno de la inversión de trabajar desde el propósito? Decíamos que cuando trabajas desconectado de tu esencia, hay más desgaste, ¿no? O sea que puede haber resultados, pero hay más desgaste. Cuando tú trabajas conectado con la esencia, en el ejemplo que les daba de cuando se transmite y ya no eres el único que hace el esfuerzo, cuando es un esfuerzo compartido, esa energía se siente expansiva. Y no solamente es algo que se siente adentro, sino que se empieza a percibir afuera. Y lo digo porque ahora lo que nos pasa es que mucho nos llega, mucho nos llega. Nos llegan personas adecuadas para ser parte del equipo, nos llegan clientes que ya, y claro, nosotros estamos comunicando lo que hacemos afuera, ¿verdad? O sea, es que sí es importante, evidentemente, que tú hagas el trabajo que siempre se tiene que hacer en las empresas. Entonces, pero eso está transmitiendo algo que ayuda a que lo que nos vienen a pedir es congruente con lo que estamos haciendo. Y eso no nos pasaba antes. O sea, antes que teníamos demandas diversas y hoy se ha hecho un trabajo más interno que parte del miedo que yo tuve que atravesar es como, y si estoy muy metida adentro, entonces, ¿quién está haciendo el trabajo de afuera? Y sin embargo, ese trabajo, de alguna manera, ha venido como consecuencia. Entonces, hablando del retorno de inversión, para mí está ahí. O sea, esa inversión que haces en ser más auténtico, se te regresa al estar transmitiendo desde esa congruencia y desde esa confianza, se te regresa afuera. Hay una reacción en los vínculos de la empresa a favor, porque perciben eso. Y además, Jade, esos beneficios que tú nos estás compartiendo ahora mismo tienen una consecuencia de retorno de inversión económica. Y es que cuando tú tienes un directivo que está conectado al propósito y un equipo que está conectado al propósito, ese equipo es mucho más independiente, mucho más autónomo. Y entonces el directivo no está apagando fuegos ni en la operativa diaria, está dirigiendo la empresa. ¿Qué ocurre? Que si tú pagas a un directivo una tarifa, un salario para dirigir la empresa, que esté haciendo tareas operativas, que eso ocurre muchas veces porque nos ha tocado eh, trabajar a veces con directivos que no son capaces de delegar, pero claro, esto es un todo, ¿no? Si un directivo no es capaz de delegar, no se está ocupando de dirigir la empresa. Por otro lado, también cuando se dirige y se está conectado al propósito, no se está pendiente, como decías tú, de qué es lo que está haciendo la competencia, sino que te estás encargando, ocupando de crecer tú en coherencia contigo mismo. Claro, eso hace que aproveches las oportunidades mucho más rápido, pues si tú estás fijándote en lo que hace la competencia o en lo que pide el mercado, es muy probable que alguien se te adelante. Y cuando alguien se te adelanta, tú ya estás perdiendo dinero. ¿Vale? Entonces, cuando se trabaja en esta identidad auténtica y tú la transmites desde dentro hacia afuera, la haces pública y el entorno, el cliente, tus colaboradores te conocen y saben cómo eres,
te conviertes en un imán, no hace falta que vayas, surgen más oportunidades y el poder aprovechar oportunidades sin tener que buscarlas de manera agotadora, como nos decías tú, Jade, eso es tiempo y eso es dinero, es tiempo, es energía y es dinero, ¿no? Entonces, parece que estemos hablando un poquito de manera muy subjetiva y solo pensando en que esto tiene beneficios a nivel humano, que por supuestísimo el nivel humano es muy importante, pero esto también tiene unos beneficios, un retorno de inversión a nivel económico. Y es que es curioso, porque yo lo digo siempre y a veces es difícil de comprender hasta que empiezas a trabajar en conexión al propósito. Y es que cuando empiezas a trabajar así, el beneficio económico es una consecuencia de estar conectado a tu propósito. No se puede buscar esa conexión para sacarle un beneficio, ¿no? Es una consecuencia natural. Empieza a facilitarse todo y cuando en una empresa dejas de pelear y de luchar y de esforzarte y de desgastarte, ese desgaste también conlleva un gasto económico, ¿no? Evidentemente, cuando dejas de desgastarte, hay un ahorro económico, eso, ahí hay un retorno. Eso a mí me gustaría, es que me ha salido la vena, yo tengo un historial financiero también, ¿no? Y desde esta visión eh, más global de cómo funcionan las empresas y de cómo funciona la conexión al propósito, pues esto me parecía importante para todos esos financieros que nos puedan estar escuchando, que a veces ponen en segundo plano, ¿no? Toda la parte humana y todas las habilidades blandas y todo esto, pues que esto es un todo, ¿no? Desde luego, si económicamente no hay un beneficio, esto no se llamaría empresa, se llamaría ONG. Entonces no podemos dejar de lado el beneficio económico, pero tampoco podemos dejar de lado el crecimiento de las personas, porque el crecimiento va todo cohesionado, llega todo a la vez cuando te conectas al propósito. Y para cerrar este episodio con nuestra coanfitriona, directora y fundadora de Decir es Jade, la pregunta que le hacemos a todos los invitados y de la cual no te vas a salvar es ¿con qué valor de Decires te sientes identificado? En episodios anteriores hemos compartido que tenemos 5 valores, se los volvemos a compartir. Acompañamiento, creatividad, congruencia, resiliencia y entusiasmo. Hoy, Jade, ¿con cuál de todos te sientes identificada? Creo que acompañamiento. Acompañamiento, justo porque esto lo estamos haciendo juntas y ha sido posible porque somos un equipo. Entonces, siento muy presente el acompañamiento y pues eso, creo que es el valor que en este momento estoy experimentando más. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en otro episodio de nuestro podcast Líderes Visionarios. Y si te quieres sumar a este podcast y compartir tu historia, contáctanos para compartirla. Puedes dejar tus comentarios en las notas de este episodio y también recordarte que tenemos redes sociales, nos puedes seguir en LinkedIn como @Decires Consultoría, también en Instagram y nos vemos en el próximo episodio de Líderes Visionarios.